El Día Mundial contra la lucha de la poliomielitis o polio, una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente en las piernas. Además, entre el 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. La poliomielitis afecta sobre todo a los menores de 5 años. Esta enfermedad no tiene cura, pero es prevenible. Cuando se administra varias veces, la vacuna antipoliomielítica puede conferir una protección de por vida. Y efectivamente, hoy es el Día Mundial de la Poliomielitis o la polio, y para hablar de este tema estamos el día de hoy con el doctor Uniades Urbina. Él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de llegar al público que está ávido de información. Es así, veíamos un introductorio sobre esta enfermedad, este virus, que es muy contagioso. Veíamos también que es muy común en niños menores de 5 años. ¿A qué se debe, doctor? Sí, porque como es un virus que para la única forma de tener tu inmunidad tienes que haber sido vacunado o haber pasado la enfermedad, hay muchas madres, dependiendo de la edad, que nunca tuvieron o no recibieron la vacuna. Entonces el niño está desprotegido de entrada si la mamá no tiene los anticuerpos circulando en sangre. Entonces, y lo más frecuente es porque el virus ataca básicamente esa edad por algún motivo genético que tiene el virus, y sobre todo lo más importante es que tiene predilección por la parte del sistema nervioso central, la parte motora, que es lo más grave de esta enfermedad. Sí, hablando de la parte motora, veíamos que puede generar algún tipo de parálisis en las personas, tanto en sus extremidades como en las vías respiratorias, debido a que también se transmite por estas vías, doctor. Sí, señor. Pero, ¿cuáles son las características principales? ¿Cuáles son los primeros síntomas de la polio? Sí, el virus del polio, hay 3 virus de polio, el 1, 2 y 3, que son básicamente salvajes, que están contenidos en la vacuna. Y en la primera contacto, normalmente por la edad de los niños que juegan con cualquier cosa, entre esos la materia fecal, y por la saliva, el virus está circulando si lo tiene, y entonces ese virus puede ingresar por alguna de las vías digestivas básicamente en el paciente y puede pasar desapercibida como un cuadro viral común y corriente. Es, como bien decía la introducción, hay un 5 a 10% que hacen afectación. Nadie sabe a quién le va a tocar la ruleta de la suerte o de la mala suerte de que haga la afectación del sistema nervioso central, y entonces eso es donde básicamente radica la importancia de la prevención en este caso de esta enfermedad. Y hablando de la prevención, ¿cuál es la vacuna que se utiliza para la polio o la poliomielitis? En este caso, ¿cómo son los tratamientos, las dosis que se deben colocar en los pacientes, y si ha cambiado un poco desde hace algunos años? Cómo no, el esquema mundial, hay 2 tipos de vacunas, la inyectada o la intramuscular, que es la Salk, y la vía oral, que es la Sabin. En Venezuela, como en muchos países, a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, se administra la dosis, 3 dosis, son 2 goticas vía oral de la vacuna Sabin, se pone a los 2 meses, a los 4 y a los 6 meses. Ese es el esquema básico. Pero ¿qué pasó? A partir de este año, a nivel mundial, se dio la orden por la OPS, Organización Panamericana de la Salud, de que había que cambiar la primera dosis intramuscular, que es lo que se llama la IPV, y luego se siguen las otras 2 dosis, y la vacuna vía oral, que eran con 3 virus, ahora solo tiene 2, porque uno de ellos, que es uno de los virus salvajes, estaba produciendo algunas reacciones tipo enfermedad paralítica o no, dependiendo en algunos pacientes. Sin embargo, esto es un virus que normalmente se da en zonas más rurales. ¿En nuestro país se ha dado algún tipo de caso luego de que la Organización Mundial de la Salud la indicara erradicada desde el año 1994? Sí, afortunadamente no hemos tenido nuevos casos de polio. De hecho, en el Ministerio Popular para la Salud hay una sección específica que se encarga de hacer el seguimiento de todas aquellas enfermedades que tienen algún tipo de parálisis, y por lo pronto, afortunadamente, no se ha detectado ningún nuevo caso en Venezuela. Doc, hablábamos de la vacunación, pero ¿cómo es la cobertura de este tipo de inmunización contra la polio? Sí, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud reporta que más o menos estamos entre un 85 a 90% a nivel mundial. Para la OMS, una buena
cobertura vacunal es por encima de 90, entre 90 y 95. Y cuando vamos al caso de Venezuela, más o menos estamos en el 80%. Eso es muy mala cobertura vacunal, porque quiere decir que tenemos 20% de la población susceptible sin haber recibido la vacuna, y eso pone en riesgo a toda esa población. Y lo importante de esta enfermedad, que cuando ingresa al organismo, que ya comentamos lo patológico que puede ser, el virus se va excretando por las heces y entonces puede contaminar a todo un grupo, sobre todo en las guarderías y en las escuelas, que es donde más están los niños por debajo de 5 años. Y a continuación le queremos presentar un material relacionado a este virus, porque las Américas celebra hoy 25 años sin casos de poliovirus salvaje en la región. Esto apoyado por la Organización Panamericana de la Salud, además de la Organización Mundial de la Salud, por el control de las vacunas de los niños, debido a que han sido clave para la eliminación y mantener el mundo libre de esta enfermedad. Vamos a verlo a continuación. Expertos de la OMS destacaron que gracias al compromiso y trabajo de los países del continente americano, de los trabajadores, donantes y cooperantes, la poliomielitis es hoy un temor del pasado para los padres del mundo. Señaló que debe haber más vacunas para que la polio desaparezca por completo, y esto es algo en lo que vienen trabajando desde hace 30 años los miembros de la OPS y OMS. Mientras que en 1975 se registraron casi 6.000 casos de polio. En 1991 se detectaron los últimos 6 casos. 3 años después, en 1994, se declaró la eliminación de la enfermedad. Desde entonces, no ha habido niños paralizados como consecuencia de la polio en las Américas. Y como lo veníamos hablando con usted, doctor, se veía en esta información relacionada a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Vemos que entonces, desde el año 1994, que no se dan casos de polio. Sin embargo, usted nombraba la importancia de la vacunación y veíamos parte de la inmunización en este video. ¿Su opinión sobre esto? Sí, afortunadamente en las Américas está realmente erradicada la enfermedad. Los últimos casos inclusive fueron en Perú. Pero no hay que dejar de pensar que en el resto del mundo, en África, en algunas regiones de Asia, la enfermedad sigue siendo endémica, y con esta globalización donde la gente va y viene por barco, por avión, tenemos que estar preparados, y de ahí la importancia de mantener por lo menos el 90-95% de la población susceptible vacunada para evitar que en algún momento la infección pueda reentrar a Venezuela. Es así, doctor, y además del control de las vacunas, también debería haber un control sanitario tanto en el país como en cada uno de los hogares, centros educativos, porque usted indicaba en la primera parte de esta entrevista que se transmitía vía oral y vía fecal. Entonces, con niños menores de 5 años, vemos niños que son llevados a algunas guarderías, que están relacionados con otros niños. Entonces, ¿cómo debería ser la higiene y el cuidado para estos pequeños? La importancia es que debe haber en todas las Venezuela agua potable para evitar estar recogiendo el agua en recipiente, todo eso, y básicamente aquellas personas que se encargan de cuidar niños, mamá, papá, maestras, guardería, la higiene de la agua y jabón en las manos. Eso barre todas las bacterias y los virus, y en este caso eso, porque si usted está trabajando con un muchachito, le cambió el pañal y por casualidad además fue vacunado con la dosis oral, él pasa meses excretando el virus, y esos virus pueden ir a la comida. Y además manipula a otros niños, además del cambio del pañal, también la manipulación de alimentos para otros. Exactamente, entonces por eso lavado con agua y jabón siempre, antes, durante y después de tratar a un niño, y sobre todo cuando vas a preparar los alimentos. Con estas recomendaciones del doctor Unidades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, con respecto a los cuidados de los niños para evitar la polio, vamos a terminar este día Noticias Globovisión Salud, recordándole que toda esta información usted la puede ver en www.globovision.com, en la sección de salud, toda la entrevista completa, y recuerde que en Globovisión Radio también puede sintonizar toda nuestra programación. Que tengan feliz tarde.